¿verdad? O sea, tienen que hacer un buen reloj, ¿no? Y tienen que hacerlo bien para que sea un buen reloj. Ahí no es como en las ciencias sociales, ¿no? En el ser humano, donde a veces no hay conexión entre las dos. Ahí estás hablando de un producto que tiene que hacerse bien, que tiene que hacerse de la mejor manera posible para que funcione, ¿verdad? O sea, en el reloj Rolex vemos las dos. Vemos que hay eficiencia, pero también vemos que hay eficacia. Están los dos, profesor, pero están los dos como complemento, ¿verdad? Entonces, si hubiera una clave donde dice es eficiente y a la vez eficaz, esa sería la respuesta, ¿no es cierto? Si es eficiente y es eficaz, esa sería la respuesta, ¿no es cierto? Profe, pero en todo caso habría dos claves acá, la A y la B. Sí, es muy tentadora. Pero, ¿por qué no revisamos la especialización? ¿Te parece? ¿Qué tal si revisamos la especialización? A ver. Especialización. A ver. Al hablar de la especialización, estamos hablando de la división del trabajo, ¿no? Término pues trabajado por Platón, por Aristóteles, pero es más conocido cuando lo da este gran economista Adam Smith, ¿no? Adam Smith, sabes tú, que es considerado el padre de la economía, ¿verdad? En su pueblo natural de Kirkcaldy, pueblo costanero de Escocia, él observaba la producción de alfileres. Entonces, si él observaba la producción de alfileres, él se daba cuenta que era una producción muy lenta, porque prácticamente uno hacía toda la chamba. Entonces él dijo, no, ¿y por qué no dividimos el trabajo? Estiramos el alambre, otro que se encargue de cortarlo, otro que se encargue de sacarle la punta al alfiler, otro que se encargue de poner la cabecita del alfiler, ¿no? Y ya está. Entonces, si logramos dividir el trabajo, vamos a conseguir gente especialista en lo que hace. Y si conseguimos gente especialista en lo que hace, gente que tiene destreza en lo que hace, eso me va a garantizar que sea un trabajo eficiente. Y por consecuencia, si me garantiza que es eficiente, va a resultar siendo eficaz. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál calza mejor en la pregunta de los relojes Rolex? Espero sus comentarios. Oye, creo que se fueron, ¿ah? La C. La C, ¿verdad? Casita. Así es. En la pregunta número 5, vamos a poner por acá, la clave que calza de verdad perfecto es la C. Ahí está. Bien. Vamos con la 6. La 6 dice, vamos a leerla.
El directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó mantener la tasa de interés de referencia en 7.75%. ¡Hala! Ojo que ya les dije que actualmente la tasa de referencia está en 6.25, ¿verdad? Actualmente la tasa de referencia que maneja el Perú es 6.25, ¿no? O sea, acá nos está hablando una tasa de referencia que hoy día ya no es, ¿no? 7.75 es muy alta. ¿Por qué suben la tasa de referencia? A ver, para que usted siempre lo recuerde hasta el cansancio, ¿no? Si sube la tasa de referencia, ¿para qué? Para controlar la inflación, ¿verdad? Si se sube la tasa de referencia, se controla la inflación. Presionas a que la inflación retroceda, baje. Pero ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? El costo es que la economía entra en un proceso recesivo. Baja el PBI, o sea, invitas a que la economía entre en una recesión. Ese es el costo. Entonces, esto es lo que ganas, pero esto sería tu costo. En cambio, cuando el BCR baja la tasa de referencia, gana que el PBI comienza a subir, o sea, genera una reactivación. Esto es lo que gana, pero hace que la inflación se dispare, aumenta la inflación. Esto sería el costo. Entonces seguimos viendo acá, por ejemplo, costos de oportunidad, ¿verdad? Acá nosotros diríamos que no hay lonche gratis, ¿no? Todo tiene que pagarse. Pero tanto la subida o reducción de las tasas de interés forman parte de una política monetaria, ¿no? Recuerda que la monetaria la aplica siempre el Banco Central de Reserva. ¿Ok? Entonces, leamos ahora completo, aunque ya se sabe cuál es la respuesta, ¿sí o no? Dice, el directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó mantener la tasa de interés de referencia en 7.75%. Esta decisión no necesariamente implica el ciclo de alzas de la tasa de interés. Futuros ajustes en la tasa de referencia estarían condicionadas a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes. La aplicación de estas medidas por parte del BCR es parte de la política monetaria, ¿no? Entonces, en la pregunta 6, la respuesta también sería la alternativa C, ¿no? Casita. Profe, una pregunta. Dime. La eficiencia está vinculada con el ahorro. O sea, es utilizar la menor cantidad de recursos. ¿Están preguntando acá o del otro salón? A ver, dime de vuelta, por favor. Le preguntaba si la eficiencia está vinculada. La eficiencia está Vinculada al ahorro. ya. Si la eficiencia está vinculada al ahorro. Claro, sí está vinculada. ¿Sabes por qué? A ver,
Vamos a poner el ejemplo de las personas que manejan. Si esta persona es un experto en el volante, si esta persona es un maestrazo manejando, ¿cómo va a tratar la máquina? La va a tratar bien, ¿verdad? ¿Alguna vez de repente usted se ha subido a un bus y caramba, usted se ha sentado y ni cuenta se da si el bus se va a la derecha, a la izquierda, frena, ¿verdad? Porque el señor que está en el volante trata a ese vehículo muy bien. Él cuida la máquina. Entonces podríamos decir que él está ahorrando capital. Capital es la máquina. ¿Por qué? Porque está usando esa máquina de manera eficiente. En cambio, hay otros transportistas que cuando está en el volante, pucha, que es para agarrarlo a palos, ¿no? Ellos en poco tiempo ya la caja de cambio está malograda. Ya en poco tiempo esa caja de cambio está deteriorada. Entonces este transportista me está generando un exceso de gastos en mi maquinaria. O sea, este no está ahorrando, este está desahorrando. ¿Por qué? Porque no es eficiente, ¿no? Entonces, si nosotros vamos al concepto de la eficiencia, nos está hablando de la mejor combinación de los elementos, ¿verdad? Y si no combino los elementos de la mejor manera posible, estoy malgastando. Por lo tanto, no estaría ahorrando. Entonces, sí, es cierto. Muy buena apreciación. ¿Cuál es tu nombre? Te felicito, de verdad, muy buen aporte que has dado, muy buen aporte. Profesor, disculpe, una consulta. Dime. ¿Podría definir efectividad, por favor? La efectividad va por el lado de la eficacia, va por el lado de obtener los resultados que tú esperas, ¿no? ¿Cuándo es tu probabilidad de efectividad? O sea, de lograr el resultado esperado. Entonces, la efectividad va ligado al concepto de eficacia, que involucra lograr el objetivo. Gracias, profesor. Bien, chicos. A ver, vamos con la pregunta 7. La competencia perfecta y la monopolística se parecen en algunos aspectos, como la gran participación de vendedores o la facilidad de entrada o salida del mercado. La competencia monopolística se aleja de la competencia perfecta porque los productos se pueden diferenciar entre sí, lo que hace que los vendedores o empresas puedan fijar sus propios precios en función a esas características diferenciadoras, no siendo precios aceptantes, como ocurre en competencia perfecta regido por la ley de la oferta y la demanda. Estos casos son estudiados por... Bien, pregunta me parece directa, ¿no es cierto? ¿Por qué es directa? Porque ahí en esta pregunta 7, ¿de qué te está hablando? De modelos de mercados. Y si nos habla de cualquier modelo de mercado, que sea monopolio, oligopolio, competencia perfecta, cualquier modelo de mercado, eso debe estar dentro de ¿qué campo? De la microeconomía.
Estamos bien dentro de ese campo. O sea, ni bien usted escucha hablar de mercado, automáticamente ¿dónde lo asocia? A la microeconomía. Igual que cuando usted escucha hablar de familia, de empresa o del precio de algún producto, eso lo asocia a la microeconomía. Salvo que escuche hablar de un macroprecio, porque también hay macroprecios. Un macroprecio puede ser el salario. Un macroprecio puede ser el tipo de cambio. Esos macroprecios obviamente van a estar dentro de la macroeconomía. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en la 7, pues la respuesta sería Alemania, ¿verdad? Ahí está. Vayamos con la 8. La 8 dice, de acuerdo a las características de una economía normativa. La economía normativa son juicios de valor, ¿verdad? Son opiniones. La economía normativa va por el lado subjetivo, ¿no? Dice, indique la medida que se aplica a este tipo de economía. Ya, o sea, tenemos que buscar la alternativa que me diga que es normativa. A ver, la dice, el salario mínimo lo determina el MEF. Entonces, la clave A me está dando una afirmación. Recuerda que en las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. A nosotros no nos interesa si la afirmación es verdadera o falsa. Basta que sea una afirmación para que ya esté dentro del campo de la economía positiva. Por lo tanto, la clave A no puede ser. ¿Por qué? Porque al ser una afirmación está en el campo de la economía positiva. La clave B dice, el salario mínimo en el mercado laboral peruano es de 1.025 soles. La clave B también está soltando una afirmación, ¿verdad? Nos está diciendo que es 1.025 soles. En este caso es verdadera esa afirmación, pero al ser una afirmación está dentro del campo de la economía positiva. Por lo tanto, la clave B también estaría descartada. La clave C dice, el salario mínimo está vinculado con la productividad. También cuando establezcan relaciones, eso también está con lo positivo. Para determinar el salario mínimo legal se mide cuánto ha sido la elevación de los precios, cuánto ha sido la inflación y también se mide el rendimiento de los trabajadores. O sea, hay relación. Por lo tanto, ese es positivo, es algo real. La D dice, la subida del salario mínimo ha provocado efectos negativos sobre el mercado laboral. En la clave D hay una descripción de lo que está pasando, ¿verdad? Esa descripción está también dentro del campo positivo. Bueno, ya la E tiene que ser, ¿no? Si no, no habría clave, ¿no? La E que dice, el salario mínimo
debe ser más alto para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores. Bueno, eso es una opinión, pero que está... Bueno, es una opinión, no debe ser más alto para que tengan un nivel de vida digno. Es una opinión, dice el debe. Entonces, esa es la respuesta, bueno, la E. Eso está dentro de lo normativo, ¿no? Carácter subjetivo. 9. A ver, dice, de acuerdo con la teoría económica, establezca la relación correcta entre los conceptos y el campo de estudio de cada uno según corresponda. Microeconomía. La producción de la empresa Coca-Cola en el Perú. Ya. Ah, ya, hay que relacionar. Ya, la producción de la empresa Coca-Cola en el Perú. Estás hablando de una empresa. Y si hablas de una empresa, eso tiene que ser microeconomía. Entonces, uno tiene que engancharse con la A, ¿no? 1A. No interesa la amplitud geográfica. ¿Ya? No interesa la amplitud geográfica. ¿Ya? 1 avión. Después dice B, la evolución de la tasa inflacionaria en el Perú del año 2015 al 2023. Eso es inflación. La inflación, ¿quién lo estudia? La macroeconomía. Entonces, la macro es 2, ¿verdad? 2 con B. Muy bien, ¿ah? Y de ahí dice nivel de pobreza en el Perú. El nivel de pobreza también es macroeconomía. Entonces, 2 con C. ¿Cuál sería la respuesta? Ecuador, ¿verdad? Enano, profe. Excelente. Perdón, Bien, 10. A ver, vamos con la 10. En la clase de economía, el profesor resalta la importancia de reconocer las diferentes proposiciones que están en el campo de la economía positiva y normativa. Teniendo en cuenta el planteamiento, marque con una P si está dentro del campo de la economía positiva y N si está dentro del campo de la economía normativa. A ver, la primera dice, los gastos corrientes para el 2023 ascienden a 131.000 millones de soles. Está afirmando, ¿verdad? Está haciendo una afirmación. Entonces, si está haciendo una afirmación, ¿parte con qué? Parte con lo positivo, ¿verdad? Está haciendo una afirmación, ¿no? 2 dice, la recaudación tributaria fue de 141.000 millones de soles para el 23. Eso también es una afirmación. Y si es una afirmación, también va a ser positivo. La tercera dice, establecer el precio del servicio del agua mediante las leyes del mercado siempre es mejor a la fijación del precio por parte del Estado. No, mira, esa está bacana, porque
¿Por qué está bacán? Porque ahí no hice el debe. A ver, establecer el precio del servicio del agua mediante las leyes del mercado siempre es mejor a la fijación del precio por parte del Estado. Bueno, él está afirmando, ¿no? Él está haciendo una afirmación. Ahora, podemos demostrar que eso es falso, ¿verdad? Pero está afirmando algo. Entonces es una posición positiva. Pero profesor, Dime. pero está dando una opinión. ¿Profesor? Ya. A ver, ¿podemos demostrar si es verdadero o falso? Una cosa es que él diga el precio del servicio se debe establecer mediante la ley de la oferta y la demanda. Él está diciendo establecer el precio del servicio del agua mediante la ley del mercado siempre es mejor a la fijación de los precios por parte del Estado. ¿Podemos demostrar si eso es verdadero o falso? Vamos a ver. De repente tienes razón. Vamos a establecer. La situación es, si yo puedo demostrar que es verdadero o falso, entonces sí es positivo. Si yo no puedo demostrar eso, entonces es normativo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo podría demostrar si esto es verdadero o falso? Si hablamos de un economista liberal, el economista liberal está convencido de que el mercado es el mejor asignador de recursos, ¿verdad? Entonces, si este economista liberal está convencido de que eso es correcto, el economista liberal, ¿qué te va a decir? Que es verdadero, ¿verdad? Pero si hablamos de un economista que considera que el Estado debe intervenir bastante en la economía para poder beneficiar a la población, ¿el que te va a decir? Que no, ¿verdad? Él te va a decir que no. ¿Cierto o no? Entonces, profesor, me estoy dando cuenta que para la economía liberal ellos van a decir que sí, pero para los que son hinchas de una economía planificada, ellos van a decir que no, ¿verdad? Entonces va a depender del contexto en el cual uno se desempeñe. Pero acá nos está diciendo, establecer el precio del servicio del agua mediante las leyes del mercado siempre es mejor que la fijación de precios por parte del Estado. Entonces, si eso fuera verdadero, se tendría que cumplir en un contexto de una economía liberal y también se tendría que cumplir en un contexto de una economía planificada, ¿verdad? Y eso no es cierto. Entonces, indicamos que esto es falso, ¿verdad? Será mejor dentro de un sistema liberal, pero no dentro de una economía planificada y no necesariamente en una economía mixta. ¿Entendieron? Entonces, cuando ustedes acá tengan que subrayar la palabra siempre, se van a dar cuenta que esa situación que él está soltando podemos demostrar que es falso. Y si podemos demostrar que es falso, entonces es una afirmación. Y si es una afirmación, estaría dentro del campo de la economía positiva. ¿Estamos bien? Una cosa muy distinta es que
él simplemente hubiese dicho establecer el precio del servicio del agua mediante las leyes del mercado es mejor a la fijación del precio por parte del Estado y no ponerle la palabra siempre, ¿no es cierto? Entonces ahí sería polémico, ¿verdad? Porque diríamos, bueno, puede ser válido en este sistema, pero en este no. Pero él está afirmando que siempre es mejor. Y cuando él afirma que siempre es mejor, ahí sí podemos dar un rotundo mensaje que es falso. Si ya demostré que es falso, entonces no podría ser normativo. Ya se vuelve positivo. ¿Estamos bien? ¿Dudas sobre eso? Profe, disculpe una pregunta. Dime. Si, por ejemplo, en una afirmación tengo que, por ejemplo, no sé, una persona haga una pregunta, pero su pregunta se basa en leyes económicas o teorías, sería de frente positiva, ¿verdad? A ver, vamos por partes. Por ejemplo, en una pregunta de admisión decía este contexto, ¿no? En una zona de Villa El Salvador se está debatiendo cómo el establecimiento del precio del servicio del agua. Y una señora dice, el precio del servicio del agua debe fijarse mediante las leyes del mercado. ¿Te das cuenta? Entonces ella no está soltando una afirmación, ella simplemente dice una posición, ¿verdad? Pero ¿qué tal si en vez de decir el precio del servicio del agua debe fijarse, ¿no?, mediante el servicio del agua, ella suelta otra cosa, dice el precio del servicio del agua siempre es fijado por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cuando dice el precio del servicio del agua siempre es fijado, entonces ella está tomando una posición y nosotros podemos corroborarlo. Oye, ¿eso es así? ¿Eso es verdadero o falso? Eso es falso. Entonces, eso es positivo. Pero cuando ella dice el precio debe fijarse por las leyes de la oferta y la demanda, es una posición porque otra persona podría decir, no, debería fijarse por el mercado con precios subsidiados. Entonces ahí ya lo volviste normativo. ¿Te das cuenta cómo cambia el escenario? Entonces, si a mí me dicen una ley, solo la ley está en el campo de la economía positiva, solo la ley. Ahora, si yo digo, esta ley de repente la podríamos utilizar o deberíamos utilizarla para establecer esta situación, eso ya se vuelve normativo. Es como si la ley fuera un destornillador y la forma como uso el destornillador es normativo. Digo, este destornillador debemos utilizarlo para descascarar la pared. Este destornillador deberíamos utilizarlo como un arma de defensa. Entonces ya viene la interpretación que tiene la persona, ¿no es cierto? Bien, puedes continuar, por favor. Eso es todo, profe. Gracias. Chévere, muchachos. Y la última proposición que dice, el dilema del prisionero muestra que se puede hacer acuerdos sin necesidad de estar en contacto directo. Bueno, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Vi mal? Creo que es la... Sí, ¿no?
la alternativa argentina. A ver, la 11 dice, en la lectura de la Biblia encontramos en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, bueno, es un pasaje de la Biblia, ¿no? De acuerdo con esta narración del mundo de Adán y Eva, marque la alternativa correcta. Clave A. Hay bienes libres y económicos, ¿no? Pues, si estás hablando del paraíso, en el paraíso solamente habría bienes libres, no económicos. Entonces la A descartada. La B. Solo hay bienes económicos. Falso. Solamente tiene que haber bienes libres. C. El precio de los bienes es cero. Falso. Si decimos que el precio es cero, significa que el precio sí existe. Y en el paraíso no hay precio, porque no hay economía. Eso hace que la C no sea. La C está descartada. La D, la economía no tiene razón de ser. Esa es la respuesta. 11, dedo. Ojo, que decir precio igual a cero es diferente a decir no existe precio. ¿Está bien? Doce. La piedra angular sobre la que surge la economía es definitivamente la escasez. Bueno, acá es para relacionar la escasez, ¿no? Cuando dice escasez absoluta, que no hay, bueno, o sea, sería insuficiencia de la oferta, no alcanza el producto, es escasez absoluta. Entonces, 1C, escasez relativa. Yo soy menos rico que tú, ¿no? Relativa es cuando visualizamos a dos partes, no dos personas. 2B. Y la escasez comparativa es cuando tú tienes más o tienes menos de algo, ¿no? Que es la A, escasez de un producto respecto a otro, ¿no? Entonces la clave en la 12 sería Barcelona, ¿no? Ahí está. Bien, tú mismo eres. Tómale su fotazo, por favor. Profesor, disculpe, una pregunta. Dime. El concepto de eficiencia y productividad, ¿quién lo aprendió primero, Platón o Smith? Todo comienza con Platón.
O sea, lo demás lo tienden a repetir, ¿no? Todos lo tienden a repetir. A ver, vayamos ahora al otro material. A ver. Roger y Juan son grandes amigos, pero Juan se encuentra sin trabajo y tiene muchas cuentas por pagar. Así que le pide dinero prestado a Roger, quien acepta prestarle cobrándole un bajo interés del 5%. Según lo indicado por Platón, el mal necesario sería, bueno, Platón decía que el mal necesario pues es la usura, es el interés, ¿no? Que es lo que narra la pregunta, ¿no? O la pregunta resalta el interés, y Platón decía que el interés era un mal necesario, ¿no? Es directa la pregunta, ¿no? Entonces, 1, casita. 2, tienen el material ahí a la mano, ¿verdad? Sí, profe. 2 dice, Enrique y Ana son hermanos que han decidido iniciar un nuevo negocio. Este será un restaurante, ya que ellos tienen la idea de que en el negocio de comida se gana más dinero. El problema es que no saben qué tipo de comida vender a sus futuros consumidores. Lo indicado en el texto anterior encaja en el problema fundamental de la economía, el cual es, bien, lo que está pasando ahí realmente es que, si bien es cierto, ellos han identificado qué cosa producir, por eso que ponen un restaurante, pero todavía no han terminado de definir exactamente qué van a producir. O sea, tienen la idea de un restaurante, pero no saben si va a ser comida china, comida criolla, comida marina, etc. O sea, no saben eso. O sea, ellos todavía no han terminado de solucionar la pregunta, el qué producir, ¿verdad? No lo han identificado totalmente. Por eso que la respuesta sería la alternativa Barcelona, ¿no? Profesor, Dime, ¿por qué no sería la C? ¿O la C a qué se refiere? ¿a quién producir? O sea, el destinatario final. Entonces, ellos en realidad no han respuesto todavía ninguna pregunta completamente. Ellos recién están respondiendo la pregunta de qué producir, ¿no? Todavía no la han completado, están en el restaurante, pero no saben qué comida, o sea, no completan esa pregunta, ¿no? Ahora, tampoco la pregunta narra el cómo lo van a producir, y tampoco narra para quién van a consumir, ¿no es cierto? O producir, ¿no? Solamente dice para unos consumidores, pero ellos no se hacen esa pregunta todavía, ¿no? Ellos se están preguntando qué plato van a producir, o sea, están completando la pregunta de qué cosa van a producir, ¿no? Y no menciona con la justa someramente que tienen sus consumidores, pero no narra dónde están, quiénes son. ¿Estamos bien? Por eso es que la respuesta no puede ser la C, para quién producir. Tres. Armando es un ingeniero de sistemas. Ha creado una nueva aplicación para transporte de carga pesada rápida, pero quiere saber cuál sería su posible competencia dentro de la ciudad de Lima y todos los departamentos de la costa. Por tanto, contrata a una empresa consultora para realizar un análisis de mercado. Lo indicado en el texto anterior hace referencia al concepto de... Bien, palabras claves, competencia. La competencia es un modelo de mercado, ¿verdad? La competencia entonces sería estudiado por la microeconomía.
También habla de que contrata una empresa. La empresa, ¿quién lo estudia? La microeconomía. Entonces todo nos lleva a marcar en la pregunta 3 a la microeconomía. Alternativa casita. O si gusta dices Colombia. 4. José decidió empezar a trabajar, pero tuvo que pensarlo muy bien, pues otra de sus alternativas era estudiar una segunda carrera, lo cual tuvo que renunciar. ¿Cuál sería su costo de oportunidad para José? Bueno, su costo de oportunidad sería lo que él ha renunciado, ¿verdad? ¿Y a qué cosa ha renunciado? Ha renunciado a estudiar su segunda carrera, ¿verdad? Entonces, la clave en la pregunta número 4 sería la alternativa Ecuador. ¿Ok? La respuesta sería Ecuador. Pregunta 5. El Ministerio de Economía y Finanzas está optimizando el uso de los recursos públicos teniendo como estrategia un paquete de normas. En el 2024 se continuará con este tipo de medidas que permitirá fomentar economía de escala, promover la transparencia, mejorar la competencia, así como reducir la carga administrativa de las entidades seleccionadas. Se espera generar un ahorro total de hasta 96.000 millones o 96 millones al Estado en el 24. Recursos que podrían reorientarse para la inversión pública, tales como la construcción de 138 colegios rurales, la construcción de 32 comisarías, 24 centros de salud, etc. Lo mencionado en este último párrafo se relaciona con la escuela. Bien, los datos en esa pregunta es el Ministerio de Economía y Finanzas, es el MEF, es el dato, ¿verdad? El MEF. ¿Y el MEF de qué política se encarga? El MEF se va a encargar de la política fiscal. Ahora, en la última parte de la pregunta habla de una serie de obras, ¿verdad? Y esas obras forman parte del gasto de gobierno. ¿Qué personaje es el que recomendaba la ejecución de esos gastos en obras públicas para poder reactivar la economía, específicamente la de Estados Unidos, producto de la Gran Depresión? Ese fue Keynes, ¿verdad? Es por eso que a la política fiscal se le asocia a la escuela keynesiana, ¿verdad? Entonces, la clave en la pregunta número 5 sería Argentina. 6. La 6 está directa, ¿no? Porque dice, es parecida a una pregunta del otro material, ¿no? Dice, la diferencia entre la competencia perfecta y monopolística. Esos son modelos de mercado, ¿verdad? Y al ser modelo de mercado, eso está dentro del campo de la microeconomía. Alternativa Barcelona, ¿no? Eso es micro. Veo mercado y automáticamente digo microeconomía. 7. Para el ministro de Economía, la turbulencia política. Bueno, acá dice que es Alex Contreras Miranda, el ministro de Economía, ¿verdad? Ese era el anterior ministro. El actual ministro, su nombre es José Arista. Es su nombre del actual ministro de Economía, José Arista. Entonces hacemos esa corrección, pues, ¿no? Tenga en cuenta que el material se hace con anticipación, ¿no? Y cuando se hizo el material, todavía Alex Contreras era ministro. Ahora dice, para el ministro de Economía, Alex Contreras Miranda, la turbulencia política y social que atraviesa el país ha puesto una serie de retos a la economía nacional.
Señaló que su cartera ha tomado medidas de aumento del gasto en proyectos de infraestructura con el objeto de reactivar la economía y generar empleo. De acuerdo al texto, hace referencia a bueno, eso es política fiscal, ¿verdad? Pero no hay política fiscal. Exacto, no hay política fiscal. Pero la política fiscal está dentro de ¿qué política? Económica. Así es, muy bien. Entonces la respuesta sería la alternativa E, ¿no? Ecuador. En la 8. En la 8 lo que hace es narrar, ¿no es cierto? Ahí hay una narración de una realidad. Entonces, si en la 8 hay una narración de una realidad, eso tiene que formar parte de la economía descriptiva, ¿no? 9. Diversos analistas señalan que los Estados Unidos ya dejó de ser la economía modelo capitalista. Este país tiene un fuerte estado de bienestar y eso se mantiene, que una parte considerable de su presupuesto público se destina a gastos sociales como educación y salud. La crítica hacia este tipo de economía es que este excesivo gasto desincentiva la iniciativa privada y coacta muchas libertades. Se puede concluir que la economía norteamericana, la A no es, rige una economía, no, ¿qué estás hablando? No es economía planificada, no es economía planificada, A no es. La respuesta acá es la C, casita. 9 casa. Profesor, Dime. ¿podría explicar la clave E, por favor? A pesar de la excesiva participación del Estado, se le puede considerar una economía de libre mercado. Es imposible. En una economía de libre mercado, el Estado no interviene. En una economía de libre mercado, el Estado se mantiene al margen y deja que el mercado solo se regule. ¿Estamos bien? El Estado no interviene, salvo para poner las leyes, ¿no? Pero nada más. ¿Ok? Entonces ahí habría pues una contradicción, ¿no? O sea, no podría ser que haya una excesiva participación y aún así sea una economía de libre mercado. Bien. Gracias. La 10, Dinamarca. 10, Dinamarca. Sí. 11, bueno, si rechazó las medidas de salvaguardas, o sea, el Estado no interviene, es libre mercado, pues 11 casa. Y 12, el Perú es un país de mercados más concentrados en Latinoamérica. Mercados esenciales para la población están dominados por pocas empresas o grupos económicos. Esta falta de competencia perjudicaría al consumidor, ya que los precios serían más altos. El sector lácteo, por ejemplo, es un oligopolio. Bueno, eso es micro, pues, ¿no? Si me da modelo de mercado, eso es microeconomía. O sea que la respuesta sería Argentina, ¿no? La respuesta sería Argentina. Bien, muchachos. La 10, a ver, déjame verificar. 10, Dinamarca. 10, Dinamarca, chicos. 11, Colombia. 12, Alemania. 13,
Bien, chicos, nos vemos. Cuídense. Gracias, profe. Profe, cuídese. Chao, chicos.